En Ezequiel capítulo 8 encontramos a Dios mostrando al profeta Ezequiel a los ancianos de Israel adorando imágenes de reptiles, a las mujeres adorando a Tamuz y a los sacerdotes adorando al sol. A estas y todas las demás formas de adorar, Dios las llamó abominación o abominaciones. Incluso de ciertas formas correctas de oración a Dios, Él dijo lo que se encuentra en Isaías 1:13, no lo puedo sufrir. En otras palabras, no lo puedo soportar. Querido amigo, a Dios le importa qué adoramos, a Dios le importa cómo adoramos, a Dios le importa por qué adoramos. Por lo tanto, es importante conocer los fundamentos de la verdadera adoración. Y eso es lo que vamos a hacer hoy en la serie, en un capítulo más de la serie titulada La Educación. Esta es la lección número 7 y el título de esta lección es La adoración en la educación. La adoración en la educación. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Rudy Vivanco y tengo el agrado nuevamente de estar con ustedes estudiando la Biblia. Hoy vamos a estudiar acerca de los motivos o las razones por las que adoramos, también cómo educar en la adoración, cómo adorar, el contenido de nuestra adoración y además hablaremos un poco acerca de la falsa adoración. La falsa adoración va a ser un tema al final, así que tienen que estar conectados por todo el tiempo, el corto tiempo que vamos a estar el día de hoy. Vamos a orar y entramos al estudio como siempre. Oremos. Querido y Padre nuestro, nuevamente rogamos tu bendición y no queremos avanzar en este estudio sin tener la seguridad de que tú estás con nosotros. Bendícenos, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El primer versículo se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 16 y 29. Vamos a regresar a esto después dentro de los otros puntos que vamos a estudiar el día de hoy. Pero Primera de Crónicas, capítulo 16 y versículo 29. Primera de Crónicas, capítulo 16 y 29 dice: Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Este versículo nos resume de alguna manera qué es lo que es la adoración, a quién la ofrecemos, cómo la ofrecemos, cuándo la ofrecemos, dónde la ofrecemos. Miren, dad a Jehová, ¿a quién damos esta adoración? A Jehová, la honra debida a su nombre. ¿Cómo lo hacemos? Traed ofrendas y venid. ¿Dónde? Y venid delante de él. ¿Cómo? Postraos delante de Jehová. ¿Cómo tenemos que estar nosotros? En la hermosura de la santidad. Primera de Crónicas 16:29 nos resume de una manera muy hermosa cómo Dios nos espera que adoremos. ¿Qué hay acerca de esta adoración? ¿Por qué es que nosotros tenemos que adorar? Para eso vamos a ir a la Biblia nuevamente al Salmo 84 y versículo 2. Salmo 84 y versículo 2. Miren lo que dice la Biblia. Anhela mi alma y aún ardiente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Amigos, al igual que Dios puso el anhelo de eternidad en nuestro corazón, nosotros queremos vivir siempre, no queremos morir. Cuando esto llega a nuestra familia nos duele, porque Dios nos creó con el anhelo de vivir por la eternidad. De esa misma manera que Dios nos creó con ese anhelo en nuestro corazón, también Él ha colocado un anhelo de adoración. Un anhelo de adoración. Nosotros somos entes, criaturas que necesitan adorar. Conforme los seres humanos se han ido alejando de Dios, tristemente, han buscado formas de suplir este anhelo, porque el anhelo está allí, el querer adorar. En la antigüedad, por ejemplo, generalmente lo suplieron, este anhelo de adorar, adorando objetos o seres creados. Por ejemplo, el sol, adoraban el sol, las estrellas, las aves, los reptiles, etc. En la actualidad, este anhelo toma formas de adoración más sutiles, podríamos decir. Como por ejemplo, el dinero, el poder, el sexo, deportistas de élite, cantantes, líderes políticos o espirituales, a nosotros mismos o incluso seres queridos. Sí, esas son formas sutiles de continuar adorando, de suplir la necesidad interna, esencial que cada ser humano tiene. Como nos muestra la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, que se encuentra en Daniel capítulo 3, para Dios es importante que enfoquemos nuestra adoración correctamente. Él dice en Lucas capítulo 4 y versículo 8,
al Señor tu Dios adorarás y a Él solo, escuchen la palabra, solo servirás. Les repito este versículo, me parece que también resume esto de una manera increíble. Lucas capítulo 4 y versículo 8 dice, al Señor tu Dios adorarás, adoración de lo que estamos hablando hoy, y a Él, al Señor, solo a Él servirás. Recuerden que estamos en el contexto de la educación, así que vamos a hablar acerca de educar en la adoración. Miren, para esto los invito a Salmo 78:4. Salmo 78:4 dice, no las encubriremos a sus hijos, las enseñanzas que está hablando Salmo 78, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas, las potencias de Jehová y las maravillas que hizo Jehová. Amigo, Dios le dio al pueblo de Israel, el pueblo escogido del Antiguo Testamento, un libro especial para aprender a adorar, un libro que todavía nosotros tenemos acceso en la Biblia. El libro que nosotros conocemos con el nombre de los Salmos. Los Salmos, 150 de ellos, 150 salmos que fueron dados básicamente para adorar al Dios que los dio. Siendo que estamos nuevamente hablando de educación, en el Salmo 78, del cual citamos el versículo 4, encontramos algo muy didáctico para aprender y para entender cómo adorar. ¿Con qué objetivo nosotros adoramos? ¿Y qué se consigue al adorar? Empecemos con el primero. Si ustedes leen Salmo 78, tiene 72 versículos, así que les recomiendo que lo lean. Nosotros no lo podemos leer aquí por el tiempo. Pero primeramente tenemos que ver, cuando leemos los 72 versículos de Salmo 78, que nos explica cómo nosotros debemos adorar. Básicamente dice que debemos adorar contando el poder, lo que encontramos en el versículo 4, las maravillas y las leyes de Dios. También dice que debemos adorar. ¿Cómo adorar? Nos dice que debemos adorar cantando todo esto en alabanzas. Además, nos dice el Salmo 78, nos habla del objetivo. ¿Por qué nosotros adoramos? Adoramos, ¿con qué objetivo adoramos? Adoramos para que las generaciones futuras conozcan a Dios y lo alaben. Adoramos también para que no cometamos o no cometan estas generaciones futuras los errores de sus antepasados. Además, el Salmo 78 nos enseña qué se consigue al adorar. Lo que conseguimos es confianza, de acuerdo a Salmo 78, confianza en Dios, obediencia a los mandamientos, evitar la rebeldía, fidelidad, guardar el pacto, permanecer a Dios, unidos con nuestro Dios. Esa es la esencia de la adoración, que nos acerca a aquel Dios que nos creó, a aquel Dios que nos salvó, a aquel Dios que nos protege, nos provee, a aquel Dios que nos da poder para vivir en este mundo. Ahora bien, tenemos que hablar acerca de la forma de cómo adorar, y para eso vamos a ir nuevamente a ver lo que Jesús dice en Juan capítulo 4 y versículo 24. Juan capítulo 4 y versículo 24. ¿Cómo adorar? Él da una respuesta simple, sencilla, pero profunda. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esto es claro. Es lo que este versículo 24 sucede en una conversación que Jesucristo tuvo con una mujer que se la reconoce como la mujer samaritana. Jesús nos dio dos básicas y necesarias formas para adorar a Dios. La forma número uno, Él dice, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Forma número uno entonces es en espíritu. ¿Cómo adoramos a Dios en espíritu? ¿Qué quiere decir esto? Nuestra adoración surge de nuestro amor a Dios y de una experiencia personal con Él. ¿Podemos adorar a Dios si no lo conocemos? La respuesta es obvia, no podemos. Entonces, la verdadera adoración, la adoración en espíritu, es una adoración de amor, como resultado del amor por Dios y de esta experiencia personal con Él. Además, es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Esto nos habla de esto Pablo en Efesios capítulo 2 y versículo 18. Jesucristo dice en Juan 4:24 también que debemos adorar en verdad. No solamente en espíritu, pero también en verdad, sino también en verdad. ¿Qué quiere decir esto de adorar en verdad? Tiene que ver con un conocimiento correcto de Dios y de lo que Él requiere de nosotros. Esto también lo encontramos, con confirmación de esto, en Juan capítulo 4 y versículo 22, con Jesucristo hablándole
hablándole acerca de esto a la mujer samaritana. Conclusión de esto, querido amigo, ¿cómo adoramos? La verdadera adoración surge pues como resultado de conocer y obedecer a Dios y del estudio de las verdades reveladas acerca de Dios. Aquí, querido amigo, es donde nosotros conocemos esa verdad que el Señor tiene para nosotros y la verdad que necesitamos usar o ser motivados, por la que debemos ser motivados para adorar a nuestro Creador. Hablemos un poco acerca del contenido de nuestra adoración. Es importante esto. Para eso vamos nuevamente a al Salmo 29, Salmo 29 y versículo 2. Salmos, recuerden, los 150 salmos fueron escritos para adorar a Dios. Así que de allá estamos aprendiendo también cómo adorar a Dios. Salmo 29, 2 dice: Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Una de las escenas de adoración más alegres la encontramos en Primera de Crónicas capítulo 16. Tienen que leer eso, Primera de Crónicas capítulo 16. David danzaba, dice en Primera de Crónicas 16, alegremente ante el arca y distribuía alimento entre el pueblo. Eso es lo que dice Primera de Crónicas 16. En otras palabras, para David no podía haber mayor motivo de júbilo que adorar a Dios en su santuario. En su santuario. Esto lo dice Salmo 84 y versículo 2 también. Y es que en el santuario encontramos el verdadero contenido y razón para nuestra adoración. ¿Cuál es esa? El plan de salvación prefigurado en cada uno de sus rincones. Tal vez este tema del santuario es nuevo para ti, querido amigo. Quiero darte una recomendación. Lee, por favor, el libro de Éxodo, especialmente el capítulo 25 en adelante. Éxodo 25 en adelante. Allá van a encontrar los detalles en cuanto a este hermoso edificio del cual habla Dios, que Dios les da a los israelitas como una forma, una ilustración para ellos entender el plan de salvación. Lo que es cierto, lo que es reconocido y tiene que ser aceptado por nosotros es que somos un pueblo santo que adoramos a un Dios santo. Esto es lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 9. Primera de Pedro 2:9. Esa santidad la alcanzamos gracias al sacrificio de Cristo. Ese debe ser el contenido principal de nuestra adoración. ¿Cuál es ese contenido principal de nuestra adoración? Que es en realidad lo que estamos tratando de entender aquí. El contenido principal es simplemente meditar en el amor redentor de Dios, demostrado en la cruz a través de la muerte de su Hijo. Ahora, quisiera que hablemos solamente por un momento acerca de la falsa adoración. Así como existe la verdadera adoración de la cual hemos hablado hasta ahora, también existe la falsa adoración. ¿Cómo sabemos esto? ¿Dónde sale esto de que existe una falsa adoración? Vamos a Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 14, versículos 9 al 10, hablando acerca de los días finales, lo que va a suceder al final de la existencia de este mundo. Apocalipsis 14, 9 al 10 dice lo siguiente: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Como los fariseos de antaño. Esto se encuentra en Marcos capítulo 7 versículos 1 al 13 para ver de qué estamos hablando en esto. El hombre actual ha buscado muchas formas sutiles de adoración basadas en filosofías y pensamientos humanos. Así es como nosotros tratamos de suplir la necesidad de adorar. Este no es un tema trivial, el de la adoración. La realidad es que antes de la segunda venida de Jesús, la adoración dividirá al mundo en dos partidos, en dos partes. Habrá una división. Esta división estará basada en adoración. Estas dos partes son: parte número 1, los que adoran a Dios de la forma que Él desea, cuando Él lo desea y como Él lo desea. Parte número 2, los que no adoran a Dios de la forma que Él ha mandado. Esto, ¿cómo lo sabemos? Apocalipsis capítulo 13 nos habla acerca de esto. Apocalipsis capítulo 13. Evidentemente, amigo querido, Dios acepta la adoración sincera, realizada en forma incorrecta, cuando el orador no tiene mayor conocimiento. Esto nos habla Hechos capítulo 10, versículos 34 al 35. Si tú no has estudiado, si tú no conoces a Dios de la forma que la Biblia lo describe, entonces, querido amigo, te quiero decir que lo que tú haces, Dios lo recibe y lo acepta. Pero
Dios merece la mejor y más perfecta adoración que tú y yo podamos darle. De ahí la importancia de educarnos. Por eso el tema de la serie que estamos estudiando. De ahí la importancia de educarnos correctamente en la verdadera adoración. ¿Dónde hacemos eso? Aquí, querido amigo. Aquí, en su libro, en su palabra. Por eso le llamamos la palabra de Dios. Porque Él nos dice, Él nos informa cómo es que Él quiere que nosotros lo adoremos. Dios, el que merece nuestra adoración, nos dice: así quiero que me adores, por esta razón quiero que me adores, en este momento quiero que me adores, etcétera, etcétera, etcétera. Querido amigo, quiero invitarte a tener un momento de reflexión en cuanto a adoración. Lo que hemos aprendido hoy, lo que hemos estudiado el día de hoy. Este Dios que te pide que lo adores es un Dios que te ha dado su amor primero. Este Dios que te pide que lo adores es un Dios que ve en la adoración, como Él nos creó, la razón, el motivo que nos une con Él para vivir no solamente en esta vida, pero sobre todo en la eternidad. Él te ama y quiere vivir contigo cada momento del resto de la eternidad. Adóralo, búscalo, ámalo, conócelo para que lo puedas adorar en espíritu y en verdad. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.